Jenny Cockell no era una ama de casa británica común. Cuando a los 30 años comenzó a tener sueños vívidos sobre una mujer que vivía en Irlanda y que había dejado huérfanos a 8 hijos, aún no sabía que pronto demostraría que el alma verdaderamente sobrevive a la muerte. Esto no es fantasía, no es un sueño. Esta es la historia de Mary Sutton, quien regresó 67 años después de su muerte para terminar lo que había comenzado. En la primavera de 1981, Jenny Cockell despertó de su sueño. Nuevamente había visto a esa mujer que vivía en un pequeño pueblo irlandés, rodeada de sus hijos. Pero esto no era solo un sueño, era demasiado vívido, demasiado detallado. Jenny sentía el aire húmedo irlandés, escuchaba la risa de los niños, veía cada rincón de la pequeña casa y, sobre todo, sentía el profundo dolor que esa mujer experimentaba cuando sabía que pronto moriría y dejaría solos a sus hijos. Jenny Cockell nació en el norte de Gales, en una familia británica completamente promedio. Su esposo, Steve, era mecánico de automóviles. Ella era ama de casa. Tenían 2 hijos pequeños, y nada indicaba que esta familia alguna vez se involucraría en aventuras espirituales. Jenny no visitaba videntes, no leía libros esotéricos. Sin embargo, desde la infancia había tenido sueños extraños. Desde los 5 años había estado viendo esta otra vida. En sus sueños era una mujer irlandesa pobre que vivía en un pequeño pueblo. Sabía que la llamaban Bridie Murphy y sabía que pronto moriría durante el parto. Lo más desgarrador de estos sueños era la desesperación que sentía por sus hijos. El doctor Ian Stevenson, quien había estado investigando casos de reencarnación durante décadas, comentó sobre el caso de Jenny. A veces nos encontramos con casos donde un adulto de repente comienza a recordar una vida anterior. Esto es más raro que los casos infantiles, pero a menudo aún más convincente, porque el adulto es capaz de investigar sistemáticamente. Los sueños de Jenny se volvían cada vez más intensos. Veía el interior de la pequeña casa, los muebles antiguos, incluso a los vecinos. Conocía la distribución del pueblo, sabía dónde estaba la tienda, la iglesia, el puente. Pero lo más doloroso era cuando veía a sus hijos, 8 niños pequeños, el mayor de los cuales ni siquiera tenía 11 años. El punto de inflexión llegó cuando Jenny cumplió 30 años. Los sueños ya no ocurrían solo por la noche. Durante el día también veía imágenes repentinas, experimentaba sentimientos, se sentía como si 2 vidas transcurrieran simultáneamente dentro de ella. Fue entonces cuando decidió investigar este misterio. El primer paso de Jenny fue tratar de identificar el pueblo que veía en sus sueños. Pasó horas estudiando mapas, investigando en bibliotecas. Sabía que ese lugar estaba en el sur de Irlanda, cerca de una costa. Sabía que había un puente, una pequeña tienda y una iglesia. Después de meses de investigación, finalmente lo encontró. Malahide, una pequeña ciudad cerca de Dublín que correspondía exactamente a lo que había visto en sus sueños. El corazón de Jenny latía violentamente cuando vio por primera vez una fotografía de Malahide en una vieja guía de viaje. Este era el lugar. Steve, el esposo de Jenny, inicialmente fue escéptico. Pensé que mi esposa se había vuelto loca, admitió más tarde. Pero cuando vi cuán detalladamente describía ese lugar que nunca había visto en su vida, comencé a creerle. Jenny decidió ir a Irlanda.
En el verano de 1982, un sábado por la mañana, abordó el vuelo a Dublín. No sabía qué encontraría, pero sentía que tenía que ir. Cuando llegó a Malahide, Jenny casi se desmayó. Todo era exactamente como en sus sueños. La calle principal, los edificios antiguos, incluso la iglesia. Pero lo más impactante fue cuando vio esa pequeña casa que había aparecido tantas veces en sus sueños. La casa ya pertenecía a otros entonces, pero Jenny reconoció cada detalle. La puerta verde, las ventanas, incluso ese pequeño jardín donde en sus sueños jugaban los niños. Sabía que aquí había vivido Mary Sutton. El párroco local, el padre Michael O'Brien, quien había servido en Malahide durante 30 años, recordó así la visita de Jenny. Al principio no le creí, pero cuando comenzó a hablar sobre Mary Sutton y su familia, escuché atónito. Sabía cosas que solo los ancianos locales podían recordar. Durante la investigación de Jenny se reveló que Mary Sutton realmente había existido. Murió en 1916, a los 25 años, durante el nacimiento de su octavo hijo, exactamente como Jenny había visto en sus sueños. Del certificado de defunción se supo que Mary Sutton nació con el nombre de Bridget Mary Sutton en 1890. Los lugareños la apodaban Bridie, exactamente como Jenny había escuchado en sus sueños. El descubrimiento más impactante llegó cuando Jenny encontró a los hijos de Mary Sutton. 6 de ellos aún vivían, ya como personas mayores. El hijo mayor, Patrick, ya tenía 76 años. Jenny contactó a Patrick. El encuentro fue conmovedor para ambas partes. Patrick recordó así: cuando esta mujer comenzó a hablar sobre nuestra madre, dijo cosas que solo nosotros podíamos saber. Describió cómo nos cantaba nuestra madre, qué cocinaba, cómo nos acariciaba el cabello. Jenny sabía que una de las hijas pequeñas de Mary, Bridget, se había lastimado la pierna en un accidente. Patrick confirmó: sí, Bridget se cayó cuando tenía 6 años y nunca se curó completamente. También sabía que el esposo de Mary, John Sutton, era un hombre de carácter difícil que bebía frecuentemente. Nuestro padre era un hombre difícil, admitió Patrick. Nuestra madre sufrió mucho por su culpa. El doctor Peter Fenwick, profesor de neuropsiquiatría del Hospital Maudsley de Londres, quien estudió el caso de Jenny, declaró: el conocimiento de Jenny Cockle sobre la vida de Mary Sutton supera todo lo que podría haber adquirido por cualquier medio normal. Este es uno de los casos de reencarnación más convincentes que he encontrado. Jenny no se conformó con encontrar a los hijos de Mary Sutton. Sentía que había algo más que necesitaba completar. En los sueños de Mary siempre sentía ese dolor de que su muerte separaría a la familia. Los niños fueron dados a diferentes parientes y padres adoptivos y no se habían visto durante décadas. Jenny decidió reunir a los hermanos. Esto fue un desafío enorme, ya que 6 vivían en diferentes países y varios ya ni siquiera se recordaban entre sí. La investigación duró años. Jenny escribió cartas, hizo llamadas telefónicas, visitó personas en persona. Lenta pero seguramente, armó las piezas faltantes del árbol genealógico. Es hora de unirte a aquellos que creen que hay vida después de la muerte. Suscríbete para no perderte otras historias increíbles de reencarnación. El mayor desafío fue encontrar al hijo más pequeño de Mary, quien había sido adoptado siendo aún bebé. Esta niña ya era una mujer de mediana edad
y no tenía idea de que había sido adoptada. La investigación persistente de Jenny finalmente dio resultado. Encontró a Eileen, la hija más pequeña de Mary, quien ya tenía 56 años y vivía en América. Eileen nunca supo que había sido adoptada y que tenía hermanos en Irlanda. La llamada telefónica cuando Jenny llamó a Eileen fue una experiencia que cambió la vida de ambas mujeres. Rompí a llorar cuando esta mujer británica me contó quién era realmente, recordó Eileen. Toda mi vida sentí que faltaba algo. Ahora finalmente entendí qué era. En 1988, Jenny organizó el primer encuentro familiar después de 60 años. 6 hermanos vinieron a reencontrarse. El lugar del encuentro fue Malahide, donde su madre había vivido y muerto. Patrick, quien ya tenía 78 años, recordó así ese día. Cuando vi a mis hermanos después de tantos años, sentí que nuestra madre estaba allí con nosotros. Y supe que esta mujer, Jenny, de alguna manera la había traído de vuelta a nosotros. Durante el encuentro familiar, Jenny habló sobre sus sueños, su investigación y por qué sentía una conexión tan fuerte con Mary Sutton. Los hermanos inicialmente fueron escépticos, pero a medida que Jenny contaba más detalles sobre su madre, comenzaron a creerle. El Dr. Stevenson se reunió personalmente con Jenny y la familia Sutton. El conocimiento de Jenny sobre la vida y personalidad de Mary Sutton es asombroso, escribió en su informe. Sabía detalles íntimos que solo una madre podría haber sabido sobre sus hijos. Jenny sabía, por ejemplo, que Mary siempre usaba un viejo libro de canciones cuando arrullaba a los niños. Patrick mostró este libro, que había conservado durante décadas. Jenny lo reconoció, e incluso sabía cuál era la canción favorita de Mary. También sabía que Mary tenía una pequeña cicatriz en el dedo meñique de su mano izquierda que se había hecho en la infancia. Ninguna persona viva podría haberlo sabido, porque Mary había estado muerta durante 70 años cuando nació Jenny. Pero quizás la evidencia más convincente fue la forma en que Jenny se relacionó con los niños. Sonny, uno de los hijos de Mary, contó así: Jenny nos miró de la manera que solo una madre puede mirar a sus hijos. Había tal amor en su mirada que no se puede fingir. El caso de Jenny abrió nuevas dimensiones en la investigación de la reencarnación. El Dr. Tucker, quien se hizo cargo del trabajo del Dr. Stevenson, declaró: el caso de Jenny Cockle es especial porque aquí un adulto recuerda una vida anterior y pudo demostrar la realidad de estos recuerdos. Los escépticos naturalmente buscaron otras explicaciones. Algunos afirmaron que Jenny podría haber leído la historia de Mary Sutton en algún lugar. Otros sugirieron que posiblemente había escuchado sobre ella de alguien que conocía a la familia. Sin embargo, estas objeciones fueron difíciles de mantener. La historia de Mary Sutton nunca apareció en libros o periódicos. Era una simple mujer de pueblo cuya vida no interesaba al público. Además, Jenny sabía detalles que nunca nadie había escrito. El esposo de Jenny, Steve, quien inicialmente fue el mayor escéptico, finalmente se convirtió en el principal partidario de Jenny. Vi cómo mi esposa luchó durante años con estos recuerdos, dijo. Vi cuán reales eran para ella, y vi qué impacto tuvo en la familia Sutton. Esto no puede ser casualidad. El Dr. Jim Tucker explicó así la importancia del caso de Jenny. Si aceptamos que Jenny realmente es la reencarnación de Mary Sutton, entonces esto significa que la personalidad, los recuerdos y el amor sobreviven a la muerte física. Este es un descubrimiento revolucionario en la comprensión de la naturaleza humana.
Después del encuentro, Jenny mantuvo contacto continuo con la familia Sutton. Los visitaba regularmente, participaba en eventos familiares y realmente se comportaba como una madre que se había reencontrado con sus hijos. Curiosamente, los propios hijos de Jenny, Mark y Lisa, aceptaron la situación. Al principio fue extraño que mamá tuviera otra familia también, contó Mark. Pero cuando conocí a la familia Sutton, entendí que esto era algo especial. Los sueños de Jenny sobre la muerte de Mary gradualmente cesaron a medida que logró reunir a la familia, como si el alma de Mary finalmente hubiera encontrado la paz, sabiendo que sus hijos estaban juntos nuevamente. Patrick Sutton murió en 1996, a los 84 años. Con sus últimas palabras, agradeció a Jenny por haberles devuelto a su madre. Jenny fue quien nos permitió ser una familia nuevamente, dijo. La ciencia lentamente comienza a reconocer que hay fenómenos que la física tradicional no puede explicar. La física cuántica ha descubierto que la conciencia puede tener un papel en dar forma a la realidad. El doctor Stuart Hameroff, profesor de la Universidad de Arizona, quien investiga la teoría cuántica de la conciencia, declaró así: el caso de Jenny y historias similares de reencarnación sugieren que la conciencia no se limita a un solo período de vida. Esto está en línea con los nuevos descubrimientos de la física cuántica. La historia de Jenny resonó en todo el mundo. Escribió un libro sobre sus experiencias, que se convirtió en un bestseller, pero nunca se benefició de su historia. Todo el ingreso lo destinó a causas benéficas. No conté esta historia para volverme famosa, explicó Jenny. Lo hice porque siento que las personas necesitan saber que la muerte no es el final, que el amor sobrevive la existencia física. La historia de la familia Sutton no terminó con el descubrimiento de Jenny. Los hermanos, que durante décadas no sabían el uno del otro, se acercaron nuevamente. Celebraron encuentros familiares regulares, se escribieron cartas, y finalmente pudo florecer ese vínculo familiar que la muerte de Mary había interrumpido. Eileen, la hija más pequeña de Mary, quien vivía en América, visitó Irlanda varias veces. Jenny no solo me devolvió a mi madre, sino que también me dio una familia entera, dijo. En sus últimos años, el Dr. Stevenson consideró el caso de Jenny como una de las evidencias más convincentes de la reencarnación. Si todos los casos de reencarnación estuvieran tan bien documentados como el de Jenny, la ciencia ya habría aceptado este fenómeno hace tiempo, escribió en su último estudio. El caso de Jenny es único en varios aspectos. Primero, es raro que un adulto recuerde tan detalladamente una vida anterior. Segundo, es extremadamente raro que alguien pueda demostrar la realidad de estos recuerdos. Pero quizás lo más importante en la historia de Jenny es el amor que sobrevivió la muerte. El amor de Mary Sutton por sus hijos fue tan fuerte que después de 67 años pudo regresar para terminar lo que había comenzado. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, pionera en la investigación sobre la muerte, declaró sobre el caso de Jenny: esta historia prueba lo que hemos sospechado durante mucho tiempo, que la muerte es solo una transición y el amor es eterno. La investigación de la reencarnación tomó una nueva dirección después del caso de Jenny. Más y más investigadores comenzaron a ocuparse de la pregunta de cómo se puede demostrar el recuerdo de vidas anteriores. Las tecnologías modernas, como las imágenes cerebrales, ofrecen nuevas posibilidades. Los investigadores examinan si hay diferencias en el funcionamiento cerebral de los niños que supuestamente recuerdan vidas anteriores.
Una de las lecciones más importantes de la historia de Jenny es que la reencarnación no es solo una cuestión teórica, tiene consecuencias reales en las vidas de las personas vivas. La reunificación de la familia Sutton demuestra que estos recuerdos son capaces de cambiar la realidad. El trasfondo cultural también jugó un papel importante en el caso de Jenny. En Gran Bretaña, donde dominan las tradiciones cristianas, la reencarnación no pertenece al mundo de creencias convencional. A pesar de esto, Jenny fue capaz de aceptar y seguir sus recuerdos. La valentía de Jenny radica en que estuvo dispuesta a enfrentar algo que su cultura no apoyaba, opina el Dr. Haraldson. Esto hace que su caso sea aún más creíble. Hoy Jenny tiene más de 70 años y aún mantiene contacto con los miembros supervivientes de la familia Sutton. Los sueños sobre Mary hace tiempo que cesaron, pero la conexión permanece. Ya no soy Mary Sutton, dice Jenny, pero nunca olvido que una vez fui ella, y nunca olvido a esos niños que una vez amé. La historia ha inspirado a personas a través de generaciones. El caso de Jenny se estudia en universidades, lo analizan psicólogos y se discute en comunidades espirituales en todo el mundo. Esto no es solo una historia sobre una mujer que recuerda una vida anterior, enfatiza el Dr. Tucker. Esta es evidencia de que la personalidad humana es más compleja y duradera de lo que pensábamos anteriormente. El caso de Jenny también plantea preguntas profundas sobre el significado de la vida. Si tenemos múltiples vidas, entonces cada una de nuestras acciones, cada decisión, puede tener mayor peso. Si sabemos que regresamos, entonces vivimos de manera diferente, advierte el Dr. Stevenson en una de sus últimas entrevistas. Sentimos responsabilidad no solo por nosotros mismos, sino también por aquellos a quienes amamos. Los escépticos todavía debaten el caso de Jenny hoy, pero las evidencias son tan fuertes y detalladas que es cada vez más difícil encontrar una explicación alternativa. No pido a nadie que crea ciegamente, dice Jenny, pero pido que examinen las evidencias con mente abierta. Una vez que lo hagan, decidirán por sí mismos. La historia aún no termina aquí. Suscríbete para enterarte de los últimos casos de reencarnación y descubrimientos espirituales que pueden cambiar nuestra visión del mundo. El caso de Jenny no solo es significativo para la investigación de la reencarnación, sino para toda persona que busca respuestas a las grandes preguntas de la vida. Esta historia demuestra que el amor sobrevive la muerte, que los lazos familiares son más fuertes que la existencia física y que hay esperanza para la supervivencia. La historia de Mary Sutton continuó a través de Jenny Cockle, una mujer irlandesa pobre que murió durante el parto hace 70 años. Fue capaz de regresar para terminar lo que había comenzado. Fue capaz de reunir nuevamente a su familia, que la muerte había separado. Y este es el mensaje más importante en la historia de Jenny, que el amor trasciende todos los límites terrenales, que aquellos a quienes realmente amamos nunca nos dejan permanentemente, y que a veces, cuando más los necesitamos, de alguna manera regresan a nosotros. Jenny Cockle vive aún hoy, y todavía cree que fue Mary Sutton en una vida anterior. Pero ya no son los recuerdos los que la ocupan, sino el presente. Porque aprendió la lección más importante, que cada vida es valiosa, cada momento es un regalo, y todo amor es eterno.